Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar esta gráfica y donde las vamos a observar y vamos a aprender cómo analizarla, cómo estudiar su discontinuidad, su dominio, máximo y mínimo, monotonía, crecimiento y decrecimiento. La monotonía es estudiar el crecimiento y el decrecimiento. ¿Qué es la discontinuidad? Nosotros nos encontramos con esta gráfica y nos pide que calculemos la discontinuidad de dicha gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una función es continua cuando se puede dibujar en un solo trazo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una gráfica y la voy a dibujar, si yo empiezo desde el principio hasta el final, empiezo a dibujarla y no tengo que levantar el lápiz ni una sola vez, entonces quiere decir que esa función se ha dibujado en un solo trazo y sería continua. Pero si cuando empezamos a dibujarla nos encontramos en un punto en el que tenemos que levantar el lápiz y volver a dibujar el siguiente trazo y luego tenemos que volver a levantar el lápiz y seguir dibujando el siguiente trazo para llegar a terminar a dibujar todos los trazos de la gráfica, ahí ya estamos observando que cada vez que vamos levantando el lápiz existe una discontinuidad, no está dibujada en un solo trazo sino en varios. Entonces esta gráfica, como podemos observar, tiene varios trazos, por lo tanto no es continua, es discontinua. ¿En dónde estará la discontinuidad? Pues será discontinua, siempre tenemos que fijarnos en el eje de la X. Tenemos que trabajar desde menos infinito hasta más infinito. Como vemos, la función empieza aquí y termina aquí. Entonces, desde menos infinito hasta aquí no está definida la función, no existe función. Y desde este punto hasta más infinito tampoco existe función. Por lo tanto, ahí existe una discontinuidad, puesto que ahí no está definida. ¿Dónde es discontinua? Pues sería discontinua. Siempre las discontinuidades se trabajan con intervalos. Si vamos a representar alguna zona de discontinuidad, lo trabajamos con intervalos abiertos. Entonces tendríamos una discontinuidad desde menos infinito hasta menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta el número menos 4, unión desde 1, 2, 3, 4, desde el 4 hasta más infinito. ¿Por qué existe ahí una discontinuidad? Porque la función ahí no está definida. No está definida. Por eso existe ahí una discontinuidad. Ahora, si ahora empezamos a trazar, a dibujar la gráfica y justo aquí es donde tenemos que levantarla para poder seguir dibujando el siguiente trazo, ¿qué quiere decir? Que en el punto menos 1, menos 2, en el punto menos 2 existe otra discontinuidad. Entonces hay otra discontinuidad en x igual a menos 2. ¿Por qué en x igual a menos 2 hay una discontinuidad? Porque ahí existe ramas infinitas, o sea, ahí la función tiende, tanto por la derecha como por la izquierda, tiende a más infinito. Entonces, existe ramas infinitas. Tiende la función ahí, en este punto, en el punto menos 2, tiende hacia más infinito. No terminaría la función ahí nunca. Y ahí existe otra discontinuidad. ¿Dónde hay otra discontinuidad? Aquí. Justo aquí tengo que levantar el lápiz para volver a pintar el siguiente trazo. Entonces, ahí existe otra discontinuidad en x igual a 0. En el punto 0 existe una discontinuidad. ¿Y por qué? Porque aparte de que no está definida en ese punto, o sea, para x0 no existe función, no está definida, pero también presenta un salto y presenta un salto. Quiere decir que estamos dibujando la gráfica aquí y ahora tenemos que saltar para continuar la gráfica. Si en vez de estar los círculos abiertos estuviera uno de ellos cerrado o los dos cerrados, seguiría siendo discontinua la función, pero es discontinua porque presenta un salto. Pero sí estaría definida
en ese punto sí entra, pero aquí en este caso no entra, no existe función en x igual a 0, al tener estos puntos, el círculo abierto. Entonces es discontinua por esas dos cosas, porque no está definida la función ahí, porque ahí no existe función, y además presenta un salto. Si ahora nos está pidiendo que trabajemos el dominio de la función, ya sabemos que el dominio de la función es averiguar cuáles son los valores de la x donde está definida la función, es decir, donde existe función. Sabemos que aquí tenemos la x desde menos infinito hasta más infinito, tenemos que averiguar qué valores de x existe función. Entonces, el dominio de esta gráfica sería, vamos a llamarla f de x, el dominio de f de x será desde este punto, aquí tenemos, ese punto sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Desde el punto menos 4, incluido el menos 4, porque tenemos aquí el punto cerrado, desde menos 4 hasta el menos 2, hasta el número menos 2, sin entrar el menos 2. El menos 2 no entra porque aquí la función cada vez tiende a infinito sin llegar a tocar el punto menos 2. El menos 2 no existe. Ya hemos trabajado en la discontinuidad, que aquí hay un punto, una discontinuidad, ahí no existe función. Por lo tanto, ese menos 2 no entra, no hay función. Unión desde menos 2, sin seguir entrando el menos 2, ¿hasta qué punto? Hasta el punto 0. Siempre nos fijamos en el eje de la x. Hasta el punto 0. El 0 tampoco entra porque no está definida ni aquí ni aquí. Tenemos el punto, tenemos un circulito abierto. Entonces, ahora, unión desde 0 hasta, bueno, lo voy a poner aquí porque ahí no se va a terminar de ver bien. Unión desde 0 hasta ¿dónde? Desde el 0 sin entrar el 0, porque ahí no existe función, ¿hasta qué punto? Hasta el punto 1, 2, 3, 4. Hasta el punto 4. Pero el 4 sí entra porque tenemos el punto cerrado. Ese sería el dominio de esta función. Ya habríamos trabajado la gráfica su dominio. Ahora nos pide que estudiemos, que analicemos si esta función tiene máximos y mínimos relativos, pero para ver si existen debemos de comprender qué son los máximos y qué son los mínimos relativos de una función. Un máximo relativo en x igual a se dice que tiene si el valor de la función en ese punto es más alto que en un entorno alrededor suyo. Es decir, que si la función viene de crecimiento a decrecimiento. Si la función pasa justo de crecimiento a decrecimiento. Es el punto más alto del entorno que existe alrededor de él. Sin embargo, tendrá un mínimo relativo, al contrario, es cuando es el punto más bajo del entorno alrededor de él. Es decir, que la función viene de decreciente a creciente. Teniendo ya el concepto claro de máximo y mínimo relativo, vamos a ver si existe en esta gráfica. Como vemos, aquí en este punto tenemos una función que pasa de creciente a decreciente. Entonces, aquí en este punto existe un máximo. Entonces, tenemos un máximo en el intervalo para x1, la y sería 1 y 2, sería 2. O sea, en el punto 1 y 2 existe un máximo, pero también existe un mínimo. Tenemos un mínimo porque la función pasa de decreciente a creciente. Este es el punto más bajo de su entorno que existe alrededor suyo. Entonces, en este punto tenemos un mínimo que sería en 1, 2, 3, para la x3, la y menos 1. Y ya tendríamos localizado el máximo y mínimo relativo que hay en esta gráfica. Y por último, para terminar, nos está pidiendo que calculemos el crecimiento y el decrecimiento
de la función. Entonces tenemos que observar la gráfica siempre de izquierda hacia la derecha. Si conforme la vamos viendo de izquierda hacia la derecha la gráfica sube, quiere decir que en esa zona la función es creciente. Sin embargo, si la vamos mirando de izquierda a la derecha y vamos viendo que la gráfica va descendiendo, va bajando, quiere decir que en esa zona la función es decreciente. Pero si ni sube ni baja, si nos encontramos con alguna zona en donde conforme vamos avanzando en la X, la gráfica ni está subiendo ni está bajando, quiere decir que en esa zona la función es constante. Bueno, aquí no tenemos función constante porque para que la función sea constante tendría que haber una línea justo horizontal. Como no tenemos ninguna línea horizontal, no hay ningún tramo donde la función sea constante. Pero sí hay tramos donde la función es creciente y donde es decreciente. Vamos a trabajarla. Será creciente, la función crece, ¿en qué zona? Pues tenemos desde aquí vemos que conforme le vamos dando siempre lo miramos de izquierda hacia la derecha. Conforme le vamos dando en el eje de la X valores, vemos que la gráfica, la Y, va aumentando, o sea, la gráfica va subiendo. Entonces, justo en esta zona, la función es creciente. Entonces, crece en el -4, siempre se ponen los intervalos abiertos, desde el -4, -1, -2, -3, -4, hasta -1, -2, hasta el -2. El -2, ahí, justo en esa zona, es creciente, pero también tenemos otra zona que es creciente, que es justo aquí. Conforme le vamos dando valores a la X, vemos que la función va subiendo. Entonces, justo desde aquí hasta aquí también sería creciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues le colocamos unión. ¿Unión desde dónde? Desde el 0 ¿hasta qué valor? Hasta el 1. Desde el 0 hasta el 1. Siempre nos fijamos en el eje de la X. Desde el 0 hasta el 1, la función sube, la función va creciendo. Y aquí, en este tramo, también va subiendo. ¿Y desde qué zona hasta qué zona es? 1, 2, 3. Desde el 3, unión, desde el 3 hasta el número, hasta el 4, hasta el valor 4. 1, 2, 3, desde el 3 hasta el 4, en toda esa zona, la función va subiendo hacia arriba. En esos tramos, esta gráfica, esta función es creciente. ¿En qué zona es decreciente? Pues sería decreciente en donde vaya bajando la función. ¿Dónde baja? Baja aquí y baja aquí. Entonces, ¿ese qué intervalo es? Pues desde aquí hasta aquí está bajando, que sería desde el -2, desde el -2 hasta el 0, unión, en la otra zona donde está bajando es desde aquí hasta aquí. En esta franja, en todo este intervalo, la función va bajando. ¿Y qué zona es esa? Desde el 1, unión, desde el 1 hasta el 2, hasta el número 3. Desde el 1 hasta el 3. Y esa sería la franja, ya no habría más zonas de decrecimiento, esa sería la franja donde esta función sería decreciente. Bueno, ya la tendremos analizada paso por paso, su discontinuidad, dominio, máximo y mínimo, crecimiento y decrecimiento. Yo creo que lo habéis entendido. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.